Pensemos en esto un momento. ¿Qué pasaría si estuviéramos atrapados entre dos formas de vivir el tiempo? Una que nos arrastra, sin piedad, y otra que nos da la chance de cambiarlo todo. Hoy vamos a meternos de lleno en esa idea, usando un mito antiguo que, créanme, dice mucho de nuestra lucha con el futuro. Y empezamos con esta frase, que es potentísima, porque el mito de Cronos, el titán del tiempo, es mucho, mucho más que una historia vieja. Es, en realidad, un espejo de la condición humana, una metáfora increíble de cómo nos enfrentamos al futuro, a la creación y sobre todo al cambio. Bueno, para entender bien la metáfora, primero hay que conocer al protagonista, y es probablemente la personificación más aterradora del tiempo que existe, Cronos, el titán devorador. Y aquí hay un detalle clave de cómo surge el tiempo en este mito. Cronos no solo hereda el poder, no, él rompe el orden eterno al castrar a su padre. Con ese acto, él crea el devenir, o sea, ese flujo constante de pasado, presente y futuro que conocemos. Básicamente instaura un nuevo régimen, el del tiempo que avanza y nunca, nunca se detiene. Pero claro, su reinado no fue para nada pacífico. Impulsado por una profecía y un miedo terrible, Cronos cometió un acto que lo definiría para siempre. Y esto es alucinante. No se trata de un simple acto de tiranía para nada. Es la lógica del tiempo llevada al extremo. Todo lo que nace, todo lo que es creado por el tiempo, vive con la amenaza constante de ser consumido por esa misma fuerza que le dio la vida. Es una idea muy potente. Ahora sí, vamos a meternos más a fondo en lo que significa este mito, porque Cronos es una figura llenísima de contradicciones que nos dicen un montón sobre el poder y el miedo. Entonces tenemos como dos dimensiones. Por un lado, sí, Cronos es el tic-tac del reloj, el tiempo que todo lo desgasta, lo que envejece, pero por otro lado, y esto es lo más interesante, es la imagen del poder que se aferra tanto a sí mismo que prefiere destruir lo nuevo antes que arriesgarse a ser reemplazado. Y aquí llegamos al nudo de todo el asunto. A ver, si su mayor pánico es ser destronado por sus hijos, ¿por qué sigue teniéndolos? Parece que no tiene ningún sentido, ¿verdad? La respuesta es que está atrapado en su propia naturaleza. Como personificación del tiempo, su esencia es engendrar, es hacer que las cosas pasen. El tiempo no puede simplemente pararse. Y además, su poder para ser absoluto necesita proyectarse, reproducirse. Y en esa misma reproducción, sin quererlo, crea la semilla de su propia caída. Y esa es su gran tragedia. Su destino no es un accidente, es su condición. Es un ciclo autodestructivo. Para conservarse, destruye, pero para existir, tiene que crear aquello que, eventualmente, lo va a destruir a él. Una lección brutal sobre cualquier intento de controlar el futuro por completo. Pero, a ver, ¿estamos condenados a vivir bajo la tiranía de este tiempo que lo devora todo? La filosofía griega nos ofrece una alternativa fascinante, un concepto totalmente diferente: Kairos. Primero, definamos bien a Cronos. Es el tiempo que se puede contar. Segundos, minutos, años. Es predecible, es organizado y sí, nos lleva inevitablemente hacia el final. Es el tiempo de la rutina, de la agenda, de la caducidad. Y en el otro extremo, está Kairos. Este no se mide, se siente. Es el momento justo, la oportunidad que aparece y lo cambia todo. No es una duración, es una intensidad. Es el instante de la decisión, de la creación, de la ruptura con lo de siempre. Y es en esta oposición donde está la clave. Cronos ofrece orden, predictibilidad, una seguridad que puede llegar a asfixiar. Kairos, en cambio, es el riesgo que crea, el momento que le da sentido a toda la línea de tiempo. Uno es como la prisión de lo inevitable, el otro es la puerta hacia todo lo posible. Muy bien, dejemos la mitología un ratito y veamos cómo esta pelea entre Cronos y Kairos se desarrolla en nuestro día a día, porque vaya que lo hace. Y esta es una pregunta para la reflexión, porque aunque no seamos titanes de la mitología, muchas veces encarnamos ese instinto de conservación llevado al extremo. Pensemos un poco. Cada vez que el miedo a perder el control nos hace sabotear una nueva idea, o rechazar una oportunidad de cambio, o aferrarnos a una versión de nosotros mismos que ya no funciona, estamos actuando como Cronos,
Estamos simbólicamente devorando nuestro propio futuro. Vivir dominados por la lógica de Cronos tiene un costo muy alto. Nos lleva al estancamiento, a una vida de pura repetición donde el miedo nos paraliza. Es, en el fondo, una forma de autodestrucción, donde nos comemos nuestras propias posibilidades. Pero, ojo, seamos justos, Cronos no es el malo de la película. Necesitamos su estructura. Sin el tiempo lineal, no tendríamos memoria, no podríamos construir una historia personal o una identidad. Nos da esa continuidad que hace falta para que la vida tenga coherencia. Y aquí está el meollo del asunto. No se trata de eliminar a Cronos, sino de encontrar un equilibrio. La sabiduría consiste en saber navegar esa tensión. Necesitamos la estructura de Cronos para construir, pero necesitamos los momentos de Kairos para transformar y darle un significado profundo a esa construcción. Y con esto llegamos a la conclusión, que en realidad es una pregunta abierta sobre qué tipo de relación queremos tener con nuestro propio futuro. Esto es un hecho, es innegable. Nacer es entrar en la corriente de Cronos. Cada acción, cada día que pasa, crea consecuencias que nos superan y un futuro que de alguna manera nos va a desplazar. Pero aquí está nuestra libertad. A diferencia de Cronos, no somos simples prisioneros del tiempo. Mientras él creaba por obligación, nosotros tenemos la capacidad de crear conscientemente, de identificar y actuar en esos momentos de Kairos para darle forma a un mañana que no estaba escrito. La pregunta final, entonces, resuena ahora mismo. Ante ese futuro que inevitablemente estamos creando, ¿vamos a actuar desde el miedo, como Cronos, devorando lo nuevo para conservar lo que somos? ¿O vamos a actuar desde la libertad, abrazando la oportunidad de crear, de transformarnos y de dar a luz a algo que nos trascienda? El mito ya está escrito. Nuestra respuesta, en cambio, se decide ahora.